Bienvenidos a esta conferencia del Padre Isidoro Pinedo en el ciclo de conferencias jesuitas, una misión, un proyecto. Hoy vamos a hablar, o nos van a hablar, sobre la muerte y resurrección de la Compañía de Jesús. Después de la semblanza de Ignacio Loyola, de los jesuitas en Paraguay, y antes de recibir dentro de 15 días, 4 de abril, a un profesor que nos hablará sobre las misiones de los jesuitas en Oriente. El Beato Isidoro Pinedo es un hombre de la casa, ha sido durante 28 años profesor en esta casa y él tenía que presentarme a mí. En realidad es doctor en Historia por la Universidad Complutense. Aquí fue profesor de Historia Moderna. El tema de su tesis fue Manuel de Roda, ministro de Carlos III y su pensamiento realista. Ha publicado muchos libros, muchos de ellos porque nos interesa aquí en torno a la historia de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII, el antiguo régimen, el papado de la Compañía de Jesús, las causas gravísimas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, de lo que es coautor. Ha colaborado también en varios artículos del diccionario histórico de la Compañía de Jesús, la semblanza de los jesuitas españoles en el siglo XVIII, su expulsión, la supresión general de la Compañía. Y actualmente colabora en el diccionario de la Real Academia de la Historia. Pero hay una parte que no es académica y que yo he podido percibir oliendo y hablando con la gente de la universidad. He visto que hay gente que tiene muchos celos de Isidoro Pinedo, pues porque pronto se dan cuenta de que no reciben felicitaciones de él. Es un hombre que es muy querido en la casa, por lo que veo, y recibe continuamente pues felicitaciones. Se saben los cumpleaños de no sé cuánta gente, y ahora mientras estábamos esperando pues me decía el personal no docente, pues a mí me ha felicitado y a mí también, y a uno me decía, pues a mí no me ha felicitado, y ahora voy a decir cuándo es mi cumpleaños. Ese es el personaje que tenemos aquí, que ha estado también en el Colegio Mayor de Deusto muchos años. Los jóvenes la querían. Entonces, como ven, tenemos no solamente una primera figura en el campo que nos ocupa, sino también una persona de la cual la Universidad de Deusto está muy orgullosa de tenerlo de nuevo aquí. Muchas gracias, Isidoro, cuando quieras. Profesor Javier Elzo, por esta presentación tan amable, sobre todo por lo que se refiere a la segunda parte. Y en fin, pues esta casa es mi casa durante tantísimos años, no solamente en cuanto a lo que se refiere a este salón de grados. Me ha tocado varias veces sentarme aquí para juzgar o intentar juzgar tesis doctorales, aunque como era el doctor más reciente, solía estar mucho más en las esquinas, no en el centro como me toca ahora. En fin, he dicho que esta casa es la mía y francamente aquí pues mi función docente es donde más se ha desarrollado en mi ya larga vida. Pero conservo un recuerdo extraordinario y un recuerdo entrañable de esta casa, de esta Universidad de Deusto, y principalmente yo diría que el denominador común ha sido la amistad. Amistad con mis colegas profesores, amistad con mis alumnos muy queridos y amistad también con esas personas que no son del docentes, que no son profesores, pero que siempre han trabajado por esta universidad y con las que me une también una amistad muy fuerte. Muchas gracias y entonces paso a comenzar mi rollo. Empezó, tal como aparece en el programa, por el año 1773, pero lanzando también de vez en cuando algunas miradas retrospectivas. Es el año 1773 en que tiene lugar
la supresión o la extinción del Instituto de la Compañía de Jesús. Los jesuitas, por un mandato del Papa, al que profesan un voto de especial obediencia, dejan de existir como tales. Un historiador anglosajón ha dicho que esta iniciativa del Papa de turno, de Clemente XIV, constituyó el más tremendo uso del poder por parte del Papa a lo largo de los siglos. De todas maneras, tenemos que advertir que la Compañía de Jesús no fue del todo extinguida, sino que quedaron algunos residuos sin apagarse. Por lo tanto, no se puede hablar de extinción y ahora los autores prefieren hablar de supresión. ¿Por qué fue suprimida la compañía? Pues San Ignacio de Loyola, su fundador, deseaba para purificación espiritual de sus miembros que la compañía fuera perseguida. Veamos lo que escribe, por ejemplo, al rey Juan III de Portugal. Cuanto mayor deseo alcanzaremos de nuestra parte, sin ofensa de prójimos, de vestirnos de la librea de Cristo nuestro Señor, que es de oprobios, falsos testimonios y de todas injurias, tanto más nos iremos aprovechando en espíritu, ganando riquezas espirituales, las cuales, si en su espíritu vivimos, desea nuestra ánima en todo ser adornada. Vamos a ver por qué persiguieron a los jesuitas. Vamos a ver primero cuáles son las acusaciones, es decir, no es un capítulo exhaustivo, y después quiénes son los actores, los impugnadores de la compañía que llegan a la extinción, a la supresión. Sin ser exhaustivo, como digo, voy a poner 3 capítulos. Primero, el del probabilismo que profesan los jesuitas, la mayor parte de los jesuitas. Es una opinión minoritaria de los moralistas de aquel tiempo, en que se dice que en el caso de adoptar una sentencia moral, dice, si esa sentencia moral está avalada por doctores de suficiente peso y de suficiente prestigio, se puede seguir aunque la mayoría sigan la opinión contraria. Es decir, se trata de una opinión probable en frente de lo que la mayoría de los moralistas de aquel tiempo, que decían que había que seguir la opinión más probable. Entonces se les acusa a los jesuitas de laxismo, de tener una manga demasiado ancha, y de esto ya fue precursor Pascal con sus cartas provinciales a mitad del siglo XVII. Segundo, voy a citar 6. Los llamados monita secreta o avisos secretos de los superiores jesuitas a los confesores para enseñarles, entre otras cosas, cómo atender espiritualmente a las viudas ricas para que a su muerte testaran en favor de la compañía. Tercero, la autorización dada por los padres generales de la compañía a los misioneros de la India y de China de practicar los llamados ritos chinos y malabares. Por ejemplo, la costumbre de quemar incienso a los antepasados, que fue condenada por la Santa Sede, por lo general escuradamente informada por enemigos de la compañía, que decían que practicaban ritos completamente paganos. Cuarto, la atribución a la compañía de aceptar la doctrina del tiranicidio, que arranca de la sugerente alabanza que el padre Mariana, atribuía a Jacobo Clemente, el asesino del rey francés Enrique III. Un hombre tan crédulo como bueno, por supuesto, esta doctrina fue completamente condenada por todos los padres generales, pero sin embargo dijeron, lo ha hecho uno, luego lo dicen todos los jesuitas, les interesaba. Un hombre tan crédulo como Carlos III, una vez expulsados los jesuitas de España, tuvo prisa en persuadir a su hijo Fernando IV, rey de Nápoles, que procediera inmediatamente al destierro de los jesuitas de su reino, porque si no podían vengarse de su expulsión en España, de la expulsión que habían sufrido en España, atentando vicariamente contra el hijo del que les había expulsado en España. Y después él decía, los jesuitas son capaces de todo. Quinto, la doctrina político-moral del populismo, que arranca ya de finales del siglo XVI, que sostenía que todo poder viene de Dios, que lo entrega al pueblo para que elija o acepte a sus dirigentes. No hay que confundir ese populismo con la manera con que se entiende ahora,
esos regímenes pseudodemocráticos, más bien del todo dictatoriales, que exaltan hasta la exageración el culto a la personalidad de sus líderes. Esto es otra cosa completamente distinta. El populismo jesuítico es mucho más pacífico y arranca de pensadores de la talla del padre Francisco Suárez y de San Roberto Bellarmino. Naturalmente, este ideario, pues diríamos, tendente a la participación del pueblo en otorgar el poder o en aceptar el poder de una persona, choca contra los postulados del absolutismo ilustrado, el despotismo ilustrado que se decía del siglo XVIII, y en concreto contra el sentimiento personal de Carlos III, muy poseído de su dignidad de rey y de velar por todas las conciencias de los españoles. Y sexto y último, el Real Confesionario. Tanto en Francia como en España, desde el advenimiento de la dinastía de los Borbones, los padres confesores eran jesuitas. Prueba de confianza de los monarcas que resultaba muy peligrosa. Muy peligrosa, primero porque su función sobrepasaba con mucho la absolución del regio penitente y venía a ser como la de un ministro de asuntos eclesiásticos, con el poder que tenía entonces la Iglesia o el influjo, el prestigio que tenía la Iglesia. Segundo, porque tenía peligro de que los jesuitas, aparte de ser jesuitas, fueran partidarios de una política realista, cuando les convenía. Tercero, porque del consejo del padre confesor dependía que se diera tal pieza eclesiástica, un obispado, una canonjía, una abadía, a tal candidato. Pero si se presentaban 20, pues quedaban 19 frustrados que alimentaban la cólera y la enemistad por no ser favorecidos. Bueno, estos son algunos, ya digo que no son todos, podríamos añadir otros que afectan sobre todo a las relaciones con otras órdenes religiosas. El casi monopolio de lo que entonces llamaríamos segunda enseñanza. La publicación de la novela, la única novela de la lengua española publicada en el siglo XVIII, Fray Jerónimo de Campazas, de el padre Isla, en el que muchos religiosos creían ser retratados. Era una burla de los otros religiosos no jesuitas, porque satirizaba la predicación huera y ampulosa tan en boga en aquellos tiempos. En fin, también el hecho de titularse exactamente y precisamente Compañía de Jesús, iniciativa pretenciosa en comparación con otras órdenes religiosas muy tradicionales que decían Orden de San Francisco, Orden de Santo Domingo, Orden de San Agustín. Bueno, de todas maneras mencionaríamos unos hechos que, o entonces o andando el tiempo, acabaron dando la razón a los jesuitas. En cuanto al probabilismo, seguir la opinión menos probable pero suficientemente sólida, fue admitido como la doctrina oficial de la Iglesia después de los escritos de San Alfonso María de Ligorio, que escribió precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Y es considerado como el príncipe de los moralistas católicos. Los Monitas Secreta constituían una superchería de un ex jesuita polaco que se quería vengar contra la compañía y que las redactó en 1614. Los ritos chinos y malabares tuvieron que esperar hasta el Concilio Vaticano II para ser aprobados, cuando comenzó a hablarse de la inculturación y del respeto a las filosofías y costumbres de los pueblos misionados. Hemos dicho capítulo de acusaciones, ya digo, hay muchas más acusaciones, y vamos a hablar de los actores. ¿Quiénes son los impugnadores de la compañía? Primero, la supresión tiene un prólogo largo, es la expulsión de los jesuitas de todos los países borbónicos, que son 4, Francia, España, Nápoles y el Ducado de Parma, y también de Portugal. A partir de 1767, expulsión de España, pocos días después de la expulsión, en concreto el 21 de abril, se pronuncia por primera vez la palabra extinción. Reyes, ministros y embajadores que habían intervenido en la dependencia, como decían, de las expulsiones, actuaron activa y eficazmente para conseguir que los jesuitas fueran borrados en todo el mundo. Pero había que matizar un poco sobre estos personajes.
José I de Portugal, vamos a empezar por nuestros vecinos, deja las manos completamente libres a su primer ministro, el todopoderoso Marqués de Pombal, que sigue firme en su jesuitofobia. Y como colaborador suyo aparece el impertinente embajador portugués en Roma, que se llama Almada, calificado por el agente español de Preces, que está en Roma al servicio del rey, como jumento portugués. En Francia, Luis XV no siente ningún entusiasmo por la campaña de supresión, pero deja hacer a los parlamentos y a su ministro todopoderoso, Choiseul, criatura de Madame Pompadour, del todo contraria a los jesuitas. Choiseul después fue defenestrado por la siguiente, o una de las siguientes amantes del rey, Luis XIV, Madame du Barry. En Nápoles tenemos, hasta 3 años después de la supresión, a Bernardo Tanucci, maestro e inspirador de Carlos III. Y en Parma tenemos a un vasco, nacido en Bayona, vamos, nacionalizado francés, Duquilot, que cae en desgracia también por el capricho de otra mujer, la archiduquesa Amalia, casada con Fernando de Parma. Otros monarcas europeos. María Teresa, llamada la reina emperatriz de Austria, o como Azara la llama, la devota hembra de Viena. En principio partidaria de defender a los jesuitas, es muy piadosa, pero los deja abandonados a su suerte cuando ve que por política matrimonial le conviene estar bien con los Borbones, en concreto pensando en la boda de su hija María Antonieta con el futuro rey de Francia, Luis XVI. He dejado para el final, en esta galería de personajes, a Carlos III, y es que entre los soberanos fue el principal impulsor de la campaña de supresión de los jesuitas. Hablando de sus ministros, pues saltando, dando este término en sentido amplio a los servidores del rey, eso significa la palabra ministro, ministrare o ministrari, observamos que en el trío protagonista que procuró la expulsión de 1767, en que intervinieron fundamentalmente el secretario de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, el confesor del rey, fray el padre Osma, fray Joaquín de Leta, tiene varios nombres, pero vamos, el mote suyo era fray Alpargatilla, que este señor ya se retira de la campaña contra los jesuitas porque ya ha pasado el peligro que le había inculcado sobre todo Roda, de que los jesuitas querían recuperar el regio confesionario, o sea, que querían defenestrarle de su cargo, y entonces colaboró eficazmente hablando a Carlos III del peligro que representaba sostener a los jesuitas en su reino. Más extraño es el caso de Campomanes, que continúa propugnando militantemente una política altamente regalista, pero deja a un lado a los ya expulsos jesuitas, no le interesa. Intervienen, sin embargo, 2 personajes de los que tenemos que hablar. Primero, Grimaldi, primer secretario de Estado, que podía considerarse entonces como nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Naturalmente tiene que intervenir con lo que los ministros llamaban la corte de Roma. No le llamaban la Santa Sede ni al Papa Vicario de Cristo, sino el jefe de un Estado frente al Estado español, la corte de Roma. Por las manos de Grimaldi pasó la mayor parte de la documentación, sobre todo de embajadores, que tenía relación con la consecución de este objetivo tan caro al monarca español. Trabajó eficazmente en ello, a pesar de que políticamente procedía de la escuela del Marqués de la Ensenada, ministro en tiempo de Fernando VI, muy jesuitófilo, muy alabado por los jesuitas, el gran marqués, nuestro gran protector. Bueno, es decir, que Grimaldi era antijesuita por conveniencia, por medro político, por conservar su puesto, ya que en la corte de Madrid tocaban a antijesuitismo. Situación semejante era la del embajador de España en Roma, José Moñino, que, como veremos, trabajó muy eficazmente por conseguir esta supresión. Figura decisiva de este proceso por su influjo en el real ánimo de Carlos III fue su secretario de Gracia y Justicia, el aragonés Manuel de Roda, claro resentido contra los jesuitas, y según escribe un diarista jesuita expulso en 64 tomos, diario desde 1767 hasta 1814, dice este señor, dice, fue el ministro a quien más que ningún otro, a mi juicio,
y al de otros muchos se debe atribuir la grande obra del destierro de la Compañía de Jesús de todos los dominios de la monarquía española y aún la otra más grande de la extinción de la Compañía en todo el mundo. De modo que a este señor hay que darle de comer aparte. Resumiendo, el hombre más empeñado en el aniquilamiento de la Compañía era Carlos III, en todo influido por los consejos de Roda, que despachaba con él todos los días y a veces dos, calentado por las solfataras que le venían del napolitano Tanucci y contando con la eficacia de Grimaldi y Moñino. Los otros tres estados borbónicos, Francia, Nápoles y Parma, y también a la cola Portugal, reconocían al monarca español como abanderado indiscutible de esta campaña. Bueno, podríamos distinguir en el proceso 4 etapas. Primero, planteamiento de la supresión durante el pontificado del Papa Clemente XIII. Segundo, conclave del Papa en que se eligió Clemente XIV. Tercero, parón operado por un cambio político en Francia. Y cuarto, embajada de Moñino y promulgación del breve de supresión. Bueno, nos vamos a armar un taco con Clemente XIII, Clemente XIV, voy a llamarles con su nombre. Rezzonico, diríamos que es el bueno, el partidario de los jesuitas, y Ganganelli es el malo, el que lo suprime, hablando en términos muy simplistas, naturalmente. En tiempos del Papa Rezzonico, el bueno, una vez planteada la campaña de supresión, como ya vimos, había que destacar 3 hechos principales. Primero, se reúne el Consejo de Castilla y dice que hay que procurar inmediatamente la extinción de los jesuitas. Segundo, el monitorio de Parma. Parma tiene una petición política que reivindican en la Santa Sede y que es completamente obsoleta, que es que en el siglo XVI fue concedida a la familia Farnesio por el Papa Farnesio Pablo III, y entonces a partir de entonces es un feudo de la Santa Sede, y siempre en los documentos dicen Noster Ducatus Parmensis, nuestro ducado de Parma. Al duque de Parma, que es un Borbón, no le llaman nunca duque de Parma, le llaman el infante de España, porque el duque de Parma es el Papa. Bueno, total que hay unos problemas sobre los problemas son a propósito de las restricciones religiosas, las inmunidades religiosas en el ducado de Parma, y entonces obran por su cuenta tanto el duque de Parma, el joven Fernando, como su primer ministro Ditilo, y entonces se proceden a la abolición de una serie de privilegios de la Santa Sede. Entonces viene por parte de la Santa Sede la respuesta, un monitorio o acto de fuerza de la curia romana contra el gobierno parmesano por juzgar que había ido demasiado lejos y había tomado la justicia por su mano en la política de recortar las inmunidades eclesiásticas del ducado, como se había hecho en otras regiones de Italia, en otros estados de Italia. Pero claro, como decían en la Santa Sede, que Parma era de la Santa Sede, les parecía muy mal. Las represalias nos hicieron esperar, comenzando, por parte de responden los Borbones mayores, por la ocupación inmediata de Aviñón y el condado venesino, Francia, de Benevento y Pontecorvo por Nápoles y otra serie de exigencias territoriales, y por parte de España la resurrección de la vieja pragmática del exequatur, es decir, control estatal de todos los documentos que vinieran de Roma. Pero lo que nos viene más a nuestro propósito, a la hora de detectar al culpable de lo que se consideraba un desafuero de la corte de Roma, se dio oídos a la especie de que la cosa se debía a los jesuitas, que, textual, con sus caliginosos consejos, habían sugerido la iniciativa del monitorio a un papa imbécil, decrépito y gobernado por ellos. Por ello, cuando desde el verano de 1768 Roma quiso llegar a un acuerdo con los estados borbónicos, se le respondió, sobre todo desde Madrid, que no podía iniciarse negociación alguna hasta que la Santa Sede no firmara la extinción de la compañía. Incluso el motivo fundamental que había aglutinado las protestas borbónicas, reparar la ofensa inferida a un miembro de su familia, pasó a constituir un negocio secundario que debía tratarse más tarde. Lo fundamental era suprimir a los jesuitas. Bueno, y por último también, en tiempo todavía del Papa Rezzonico, los últimos días, los 3 embajadores borbónicos piden uno tras otro en audiencia a Clemente XIV que suprima inmediatamente las jesuitas.
con chantajes, con coacciones, etcétera. Él pide tiempo para pensarlo, pero mientras tanto muere a principios de febrero de 1739. Queda abierta la segunda parte de este proceso, que es el conclave que elige al Papa Ganganelli. Duró casi 3 meses, pero no se vio la cosa cierta, clara, hasta que llegaron los 2 cardenales españoles, que no destacaban demasiado por su inteligencia, pero que en su equipaje traían una bomba de relojería, es decir, la orden de respaldar la candidatura de aquel cardenal que se comprometiera, mejor por escrito, a suprimir la compañía. De este conclave nos ha quedado un diario muy interesante de uno de los electores, diríamos neutral, un italiano, el cardenal Pirelli. Según él, en la sesión del 14 de mayo, el nuevo papa fue elegido el 19, los españoles, frente al francés de Bernis, cardenal de Bernis, todavía dudoso, sentaron la afirmación de que no habían venido a elegir un papa, sino a suprimir los jesuitas, por lo que no estaban dispuestos a dar su voto, sino a quien con toda seguridad se prestara a ello. Continúa Pirelli, según ellos no podía ser otro que el cardenal Ganganelli, franciscano conventual, amigo de España desde los tiempos en que su embajador Roda fue embajador en Roma antes de ser ministro de Gracia y Justicia, iba a visitarle con frecuencia a su celda de los 12 apóstoles, de los franciscanos conventuales. Una vez convencido de Bernis de que la candidatura de Ganganelli, aunque específicamente española, no iba a caer mal en Versalles, pues engañó a los otros cardenales, les dijo: es imposible buscar, hemos llegado a un punto muerto, la solución es este papa que es tan bueno como Lorenzo Ganganelli. Pirelli escribía el día 18, víspera de la votación decisiva: mañana, en el escrutinio 185, se hará papa a Lorenzo Ganganelli. No se esperaba que iba a salir triunfante, porque tenía fama de ser muy adicto a la corte de España y por muy amigo de don Emanuele de Roda mientras era ministro, embajador aquí, con el cual se creía tenía correspondencia epistolar. Hay una serie de comentarios de Azara que subraya también lo mismo, que media Roma dice que el papa está hecho por Roda, etc. Bueno, seguimos el tercer paso: parón operado por el cambio político de Francia, que dura 2 años, 1770-1772. Los primeros meses del pontificado de Clemente XIV, el Ganganelli, ya el malo, podían ser etiquetados como los de las promesas sin cumplir. Azara, el agente Azara, hablaba en sus cartas a Roda de las tretas de Fra Lorenzo, como le llamaba el Papa. Y es que realmente Ganganelli tenía miedo a ceder a las instancias y chantajes de los embajadores de los países que exigían la inmediata supresión de la compañía. A todo esto le hacen embajador en Francia a Bernis, al que había sido cardenal en el conclave y había sido antes ministro de Estado en Francia. Detrás de Bernis estaba el todopoderoso ministro Choiseul, y sus objetivos en política romana no cuadraban del todo con los de la Secretaría de Estado española. Le molestaba la impaciencia de Carlos III y sobre todo de sus ministros. Por eso pedía a de Bernis, el cardenal, le librara de las impertinentes exigencias de los españoles, más irracionales que las de los portugueses. El mismo de Bernis escribía a Choiseul, decía pues que sus colegas de embajada pues que eran hombres de escasos conocimientos y de menguadas luces. Las cosas vinieron a complicarse para la campaña de supresión en 1771, primero con la grave enfermedad del embajador español Azpuru, a quien no se relevó de su puesto de embajador de España hasta 2 años más tarde. Las cosas del Ministerio de Asuntos Exteriores, diríamos, iban muy despacio, porque el mismo Azpuru era embajador interino desde hacía 5 años, y estando enfermo sin poder hacer nada, pues no se cuidan de mandar otro embajador. Bien, y entonces Choiseul es defenestrado también, y le sucede el llamado triunvirato que rigió la política de los últimos 4 años del reinado de Luis XV. La desaparición de la vida pública del hombre más comprometido en la supresión de los jesuitas, movido principalmente por razones políticas, para congraciarse con los parlamentos y para conservar el pacto de familia. En realidad Choiseul dice: me importan un huevo los jesuitas, sí que me importa la amistad con España, para
formar un bloque diplomático frente a las ambiciones, sobre todo coloniales, de Inglaterra. Dice, bueno, si hay que colaborar con los jesuitas, se colabora. Para calibrar el efecto de esta destitución en el gobierno español bastará citar a Roda, muy informado gracias a las confidencias del embajador francés en Madrid. Aquí él comenta con Azpuru, el embajador enfermo, el partido de la metresa, sí, Madame du Barry, amante de Luis XV, es del todo jesuítico y ha sido el causante de la deposición de Choiseul. De Bernis, el cardenal, tampoco era amigo de Choiseul y en su corazón ha sido terciario, amigo de los jesuitas. Por lo que poco habrá de fiar de sus oficios, pues los que hace era a fuerza de eficaces órdenes y aun reprensiones que se le daban. Si la corte de París afloja y tal vez se empeña a favor de los jesuitas, se verá embrollado su santidad. Yo no extrañaré que veamos volver a los jesuitas a París y al palacio del rey cristianísimo. En realidad, este triunvirato no dio un paso adelante en la campaña de la extinción, pero tampoco lo dio hacia atrás. Seguir apoyando la iniciativa española era algo que también interesaba a este triunvirato, es decir, la amistad con España en orden a la política internacional. Y cuarto y último, embajada de Moñino y el breve de supresión. En marzo de 1772, Carlos III, reacio siempre a todo lo que significara cambio en sus hombres de gobierno, se decidió a admitir la dimisión de Azpuru y enviar a Roma un sustituto. Este era José Moñino, uno de los fiscales del Consejo de Castilla. De él decía el conde Vincenti, que era auditor de la nunciatura de España, no había nuncio entonces, decía, en medio de su exterior de dulzura, facilidad, moderación e incluso religiosidad, incuba en su ánimo la aversión a Roma, a la autoridad pontificia y a la jurisdicción eclesiástica, muy empeñado en la extinción de los jesuitas, o por principio, o por odio contra ellos, o por propio interés. Llega Moñino a Roma y lo que hace es amenazar al Papa, como el mismo Moñino escribe a su ministro de Estado. Es necesario estrechar y amenazar. Y en otra carta, el mismo secretario de Estado, Grimaldi, dice: mucho fue lo que el Papa se inquietó y afligió con mis reflexiones, rogándome que no le angustiase ni metiese en dudas y temores. Ante la ofensiva constante de Moñino, acompañada de chantajes y estrechamientos, como dice él, bueno, chantajes no dice esa palabra, al Papa le quedaron, como dice Azara, muy pocos agujeros en que esconderse y la mayor parte de sus mentiras estaba ya combatida. Según un esquema elaborado por Moñino, su amigo el cardenal Celada redactó en lenguaje curialesco el breve Dominus ac Redemptor, el Señor y Redentor, que suprimía del todo la compañía de Jesús. Mucho se ha escrito sobre los sentimientos contradictorios que embargaron el ánimo de Clemente XIV Anganelli cuando firmó el breve que consumaba la ruina de los que él llamaba los corvinos, a quienes en su confidencia con el embajador español consideraba, según testimonio de este, hombres abandonados de Dios y dignos de recibir el castigo que merecía su pertinacia. El breve tiene dos partes. Primera, la narrativa, una serie de considerandos, pues, como en el Concilio IV de Letrán se dijo que no se deberían fundar nuevas órdenes religiosas, como había antecedentes, los templarios, los jesuatos, que eran hospitalarios, que fueron suprimidos en el siglo XVII, y la parte dispositiva suprimía la compañía de Jesús y prohibía, en virtud de obediencia al clero secular y regular, y a los mismos ex jesuitas hablar o escribir de la supresión o del instituto de la compañía de Jesús. Otras disposiciones complementarias acerca del posible ingreso de los extintos en otra orden religiosa, la suerte de los estudiantes y de los novicios, la residencia, el hábito, las licencias para confesar y predicar, la actividad misional, etc. Bueno, la tarde del lunes 16 de agosto de 1773 se conmina a los jesuitas, sobre todo en su centro de Roma, más típico, la iglesia del Jesús, la extinción, la supresión de la compañía. Escribe Azara, escribiéndole a Roda, dice: a la ejecución del Jesús fue Monseñor Macedonio y el general,
estuvo muy humilde oyendo su sentencia sin decir una palabra. Luego se le notificó que, debiendo responder a varios cargos, quedaría preso en su cuarto hasta ejecutarlo. Y así está con 2 granaderos a la vista día y noche que no le dejan ver a nadie. Aquí comenzó el calvario del último general de la antigua compañía, el florentino Lorenzo Ricci, que no terminaría sino con su muerte, siempre en la prisión, esta vez en la prisión de Sant'Angelo, el 24 de noviembre de 1775, protestando de la inocencia de la Compañía de Jesús y de la suya propia al recibir los últimos sacramentos. Bien, pues vamos a contar algunas, no hay mucho tiempo, pero quisiera sacar una... Clemente XIV, a partir de la promulgación del breve, comenzó a sentir no remordimientos, como han dicho algunos autores, sino miedo a ser envenenado por los vengativos jesuitas. Así lo confiaba a Moñino y al embajador francés, que fueron sus paños de lágrimas en los últimos meses de su vida. Efectivamente, a pesar de sus deseos, no pudo celebrar el jubileo del 75, pues murió el 22 de septiembre del 74. Fue el ministro napolitano Tanucci el que dio el diagnóstico más certero acerca de la última enfermedad y fallecimiento del Papa Ganganelli. Decía: el pontífice ha muerto del miedo de ser envenenado. Un testimonio que es importante del jesuita expulso Luengo, que dice: debo protestar con toda franqueza, y aun lo haría con juramento si fuera necesario y pudiera ser útil en alguna ocasión, que habiendo hablado en el día sobre la muerte del Papa, acaso con más de 500 jesuitas españoles, mexicanos y de otras naciones, después de aquel género de sorpresa y admisión, por no creerse tan próxima a la muerte de su santidad, en todos se descubrían afectos de sentimiento y de pena y de compasión por esta desgracia. Y de varios me consta con toda seguridad que, ofreciéndoles estipendio por la misa, no lo quisieron recibir, lo que significaba entonces el estipendio para seguir viviendo, para poder decir la misa por el Papa, lo que ha causado gran admiración a los italianos que lo han sabido. Yo bien sé que no creerán esto nuestros enemigos y perseguidores, porque midiendo por sus corazones los de los jesuitas, supondrán que al oír la muerte de un hombre que les ha hecho tanto mal, que les ha oprimido y arruinado, se alegrarán grandemente y saltarán de júbilo y contento. No, no es así ciertamente, porque los jesuitas saben amar y hacer bien a los que les aborrecen y persiguen. Bueno, he sacado este testimonio tan largo porque contrasta con el que nos han dejado algunos escritores no suficientemente informados, que hablaron de la alegría indecente de los jesuitas al recibir la noticia de la muerte del Papa Ganganelli. Bueno, por supuesto, Moñino, que por premio de haber conseguido la extinción de la compañía, recibió el título de conde de Floridablanca, con el cual ha pasado a la historia, también dice que está al tanto de lo que se piensa y de lo que se hace para conseguir que el nuevo Papa continúe con la política de Clemente XIV, incluido también el mantenimiento de la prisión del general y sus asistentes. Paso rápidamente a decir algo de la resurrección. La resurrección consiste en que en el breve decía el Papa que los obispos eran encargados de proceder a la ejecución del breve, pero resulta que hay varios obispos, sobre todo de la Rusia Blanca, de lo que ahora llamamos Bielorrusia, que significa precisamente Rusia Blanca, dijeron que eran muy importantes, y sobre todo la zarina Catalina de Rusia. Incluso los jesuitas dijeron que no estaban conformes, decían, preferían morir que no aparecer como desobedientes al Papa. Pero el mismo Clemente XIV dijo que, claro, pues si esto era la ley y no se podían, además, de acuerdo con el exequatur o pase regio de los documentos pontificios, si eran o no admitidos por el jefe del Estado o por los consejeros o ministros, no tenía ningún valor, entonces continúa. El Papa Pío VI se encargó de zanjar la cuestión en un momento en que no estaban presentes los embajadores borbónicos. Les tenía un miedo espantoso. Cuando, hablando con un jesuita obispo de Mogilev, a propósito de la célula superviviente de la compañía en la Rusia Blanca, pronunció un emocionado: aprobo
aprobo. En el frente borbónico incluso se notó una fisura, porque Fernando de Parma, el que había expulsado a los jesuitas, dice: sabe que son muy útiles y les voy a admitir otra vez en mis estados. Y escribe a su tío, nada menos que Carlos III de España, y le dice que a ver qué le parece. Y entonces Carlos III contesta de esta manera: por lo que respecta a los jesuitas, os he dado mi manera de pensar, de la que no me he apartado todavía ni pienso que me voy a apartar nunca. Carlos III murió al año siguiente, al parecer del todo convencido de que sus empeños en la expulsión y extinción de los jesuitas había constituido una muy acertada providencia para traer la tranquilidad a sus reinos y la paz a la Iglesia. La restitución general de la compañía tuvo lugar después de la Revolución Francesa. Los monarcas dijeron: en fin, la Ilustración, las ideas de la Ilustración han traído la expulsión de los jesuitas y lo mal que lo hemos pasado nosotros en los tronos. Entonces hay una alianza muy estrecha entre el trono y el altar, la Restauración famosa, y naturalmente con el trono estaban los jesuitas, cosa que les jugó después varias malas pasadas. Tuvo lugar después de la caída de Napoleón en 1814 por Pío VII en la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, la preocupación por todas las iglesias. Pío VII, que regresaba de su prisión por Napoleón en Fontainebleau, donde había permanecido desde 1808. Se derogaba expresamente el verbo de Clemente XIV y se hacía notar la necesidad de los valientes remeros de la Compañía de Jesús. Bueno, García Villoslada nos da el detalle de que entre los jesuitas asistentes al acto se les invitó en la iglesia del Jesús, en dos filas de italianos, españoles y portugueses. Los más jóvenes pasaban de los 60 años, más de 15 eran octogenarios, algunos de ellos habían cumplido los 86, y como escribe el cardenal Paca, se les podía aplicar el pasaje del Evangelio, cita aquí, lo cito en latín, lo cita en latín, dice: multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua, aludiendo al milagro de la piscina. Naturalmente, estos jesuitas ancianos fueron los que volvieron a coger el timón de la compañía, pero no por muchos años. Los noviciados que volvieron a abrirse suministraron savia nueva, al principio no muy numerosa, pero que fue creciendo espectacularmente a lo largo del siglo XIX. Hemos dicho que esa alianza de los jesuitas con el trono, con la legitimidad, con el antiguo régimen, con el absolutismo de siglos, les hizo varias jugadas. Es decir, que cuando Fernando VII dice: casi todos los españoles piden la restauración de la compañía, ese casi de los refractarios a la resurrección de los jesuitas iba a ir cobrando fuerza, porque al siglo ilustrado le sucedió el laicista y anticlerical siglo XIX. Así, a pesar de que, por citar el caso de España, en 1815 los jesuitas fueron admitidos por Fernando VII, nieto de Carlos III, amorosamente, textual, fueron de nuevo expulsados en 1820, en 1835, en 1868 y la disolución de la Segunda República en 1932. Y es que podíamos terminar, y ya terminó, con un texto de San Pablo a Timoteo que en otros tiempos se leía en la misa de San Ignacio y que dice así: qué persecuciones padecí, pero de todas me sacó el Señor. Y lo mismo, todo el que se proponga vivir como auténtico discípulo de Cristo padecerá persecución. Muy bien, muchas gracias, profesor Pinedo, por esta exposición tan amplia y tan concisa al mismo tiempo. Nos ha presentado toda la historia de lo que fue la expulsión y la supresión y luego la resurrección. Saben ustedes que tenemos por norma formulan las preguntas en las tarjetas que tienen ahí, que si no las azafatas les pueden entregar. Mientras llega la primera pregunta, a mí se me ocurre
una cosa, que una sola vez ha citado usted la palabra Revolución Francesa. ¿Tuvo alguna relación o cómo se llevó? Porque es verdad que ya estaban digamos, había prácticamente desaparecido la compañía, excepto, digamos, lo que quedaba en Bielorrusia, pero ¿afectó en algo para la restauración después, para la resurrección, o fue una cosa completamente al margen? Bueno, afectó para la restauración por una razón fundamental, y es que ya la he señalado, que los monarcas europeos ven lo que han traído las ideas de la Ilustración. Por ejemplo, la ejecución de Luis XVI, pues ese poner al revés toda Europa con ese turbión de Napoleón Bonaparte. Y, por ejemplo, por lo que respecta a España, un individuo del cual he hablado bastante, el conde de Floridablanca, José Mollino, una de las cosas que hace cuando es ministro de Estado es poner una vigilancia muy estrecha en la frontera francesa para que no lleguen libelos de la Revolución Francesa que pueden atentar contra el trono. De modo que ya decididamente los monarcas se ponen del lado de la Compañía de Jesús, de una posible restauración. Más aún, cuando a partir de 1796-1797 tiene lugar la campaña del entonces general Bonaparte, portaestandarte de la Revolución, por supuesto, estamos en el tiempo del Directorio, en Italia, entonces a los ministros españoles les entra un cierto escrúpulo diciendo qué van a hacer nuestros súbditos españoles allí sujetos a los revolucionarios, y les permiten regresar a España. Estamos en 1797-98 y entonces regresan bastantes, sobre todo cuando les quitan las primeras restricciones. Dicen, podéis regresar, primero, viviendo en conventos de religiosos. Esos conventos religiosos que estén muy fuera de las ciudades, que estén controlados por esos religiosos, y por supuesto que estén lo más lejos posible de la corte y de los reales sitios. Bien, con el tiempo consiguen que puedan vivir con su familia y vienen bastantes jesuitas a España, de los expulsados. Incluso colaboran en en combatir una peste, y se mueren 27 jesuitas de los que habían regresado de Italia, por efecto de la peste que contraen por contagio. Pero sin embargo en 1801, a pesar de lo que dice Godoy en sus memorias, tan llenas de falsedades, entonces los vuelven a expulsar otra vez, y se atribuye a que Carlos IV estaba muy imbuido de las ideas antijesuíticas de su padre, Carlos III. Entonces sí que hay ciertamente una influencia, y el hecho de que el Papa sufre efectivamente los efectos de la Revolución Francesa. Los dos papas, Pío VI, que muere en el destierro, y Pío VII, que experimenta la cárcel, la prisión de Napoleón Bonaparte convertido en emperador. Naturalmente dice, pues muy bien, aquí los amigos del trono pues no son los revolucionarios franceses, sino que son los jesuitas. Por eso pues quieren y procuran la restauración de la Compañía de Jesús. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre los dos personajes Mollino y Pombal? Pues simplemente Pombal es un ministro de un despotismo ilustrado, pero que quiere hacerlo todo quemando etapas. Y una de las cosas con las que quiere quemar etapas es atacar directamente a la nobleza. Y él dice que los jesuitas son los grandes colaboradores de la nobleza. De modo que lo hace a la brava. Después se apodera de varios títulos de nobles a los cuales pues ha condenado a muerte o los ha desterrado y les ha quitado sus tierras y sus títulos, y por eso este señor tiene diversos títulos. Primero se llama Sebastián de Carvalho e Melo, después se llama el conde de Oeiras y por último se llama el marqués de Pombal. Títulos que ha recibido. Dice, los jesuitas son los grandes colaboradores de la nobleza. Y entonces la expulsión de los jesuitas, en una frase muy exagerada por cierto de Menéndez Pelayo,
constituyó un festín de caníbales, porque hubo muertos y hubo gente encerrada en las cárceles mientras duró el ministerio de Pombal, hasta 1777. Es decir, desde 1759 hasta el 77, no está mal, 18 años de cárcel. Mientras que los españoles, por supuesto, los mandó a los estados pontificios sin darles absolutamente ninguna pensión. Los jesuitas españoles tenían pensión con tal de que no escribieran nada contra el rey, en cuyo caso se les quitaba la pensión a todos. Una cosa que les amordazaba. Esa pensión estaba sacada de los bienes que habían confiscado el gobierno a los jesuitas, de modo que no hay especial generosidad en ello. Y el mismo Mollino, cuando todavía no era conde de Floridablanca, dice: me dan pena como españoles me dan pena las privaciones que sufren estos jesuitas expulsos, que no tienen ni siquiera para vestirse. Entonces Mollino lo que va es especialmente al Medro, diríamos ahora que es un escalador, y hasta que llega pues al rango mayor de la corona española, que es el ministro de Estado, el primer ministro de Estado de Carlos III. Desde 1777, incluso cuando muere Carlos III, le dice a su hijo, dice: lo mejor que puedes hacer es continuar con el primer ministro, que sea el conde de Floridablanca. Y así hasta 1792, en que le sucede el conde de Aranda, que es su enemigo político, y lo manda prisionero a la ciudadela de Pamplona. Pero en fin, como hay un odio terrible Pombal contra los jesuitas y contra la nobleza, por conveniencia personal y medro personal, y por querer establecer un despotismo ilustrado pues a la brava, de una manera pues incluso sangrienta, y por supuesto Mollino, conde de Floridablanca, es mucho más diplomático y por supuesto atendiendo siempre a su medro personal. Aquí hay dos preguntas, aparte las que van a lo mismo. Aparte las acusaciones falsas o exageradas de otros, ¿no dio pie la compañía a cierto rechazo, sino a la supresión? Eso va unido, a la segunda parte, a la posible buena fe de los que la acusan y suprimen. ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo no pienso que la compañía sea del todo inocente. Es decir, hay un historiador de esa época, un italiano, Giulio Cordara, que escribe en latín una obra titulada De Suppressione. Y entonces una de las cosas que dice: los jesuitas tendrían que hacer un examen de conciencia, porque son muy humildes, son muy devotos, son muy piadosos, pero corporativamente tienen peligro de ser orgullosos. Eso lo admite este jesuita, pero de tal manera que uno de los generales ya del siglo XX, el antecesor del padre Arrupe, dice: atención a lo que dijo el padre Cordara, que puede reproducirse esa soberbia colectiva de la Compañía de Jesús. Si lo hubo, si no lo hubo, yo simplemente apunto este detalle. Y por supuesto todos los historiadores dicen que, hablando de las órdenes religiosas en la Edad Moderna, que la compañía es aparte. La compañía es aparte, digo, por sus empeños apostólicos, universales, sobre todo por su gran cultura y por su gran influencia en la educación de la juventud. Y la otra pregunta era, me parece... Sí. Bueno, la otra es: esto va unido a la posible buena fe de los que la acusan y suprimen. Bueno, pues no niego esa buena fe. Dice: hombre, pues vamos a limpiar la iglesia, o como decía, bueno, Voltaire no es que actuara con buena fe, pero decía: qué bien todos aquellos que actuaron como Hércules en las caballerizas del rey Augías. Es uno de los 12 trabajos de Hércules, que le encargaron a Hércules que limpiara las caballerizas de un rey, y los caballos eran varios millares y estaban desde hacían años la cantidad de excrementos que había por allá. Lo que hizo fue desviar el curso de 2 ríos, pasaron por medio de las cuadras. Y dice: bueno, eso es lo que ha hecho el conde de Aranda y una serie de señores, porque en fin había que limpiar la iglesia.
Y además, pues mucha gente decía, pues lo que decía Carlos III, que esto procuraba la paz a la Iglesia y la tranquilidad a los estados, porque eran los jesuitas unos revoltosos. Y hay gente que lo creía así y decía, bueno, pues muy bien, ríndese la Iglesia. Perdónenme que llega la pregunta ahora, pero debieron ser revoltosos todo el siglo XIX, porque fueron expulsados y suprimidos varias veces, ¿no? Bueno, no es que fueran revoltosos, es todo lo contrario, es decir, en esa dualidad entre monarquía absoluta y liberalismo primera mitad del siglo XIX y entre constitucionalismo moderado y constitucionalismo democrático y progresista, pues siempre se coloca a los jesuitas del lado de los conservadores. Entonces hay una ley del péndulo que cuando llegan al poder los progresistas, por ejemplo en 1835 y en 1868, o la coalición republicano-socialista de 1931, pues los que pagan los vidrios rotos son los jesuitas. Y sin embargo, cuando viene otro tipo de gobierno, pues más moderado, por ejemplo, pues la restauración de Alfonsina de 1875, van viniendo poco a poco los jesuitas. O en la década moderada de Isabel II también lo mismo. Quedan admitidos, dice, con la condición de que se dediquen fundamentalmente a instruir a los misioneros de ultramar, de Cuba y de Filipinas. Con esa. Pero cuando viene después la revolución de 1868, ni Cuba, ni Filipinas, ni nada, todos a la calle. Creo que hay una ley del péndulo, y que el historiador Manuel Revuelta dice, bueno, afortunadamente en 1975, cuando se ha establecido la democracia en España, no ha habido ninguna reacción contra los jesuitas, menos mal que el péndulo se ha parado. ¿Cómo cuántos jesuitas eran? Supongo que será en el momento de la supresión. ¿Cuántos jesuitas había? Bueno, jesuitas de la corona española, como se ha estudiado bastante y hay catálogos de la corona española, es decir, no solamente de España, sino de sus Indias y Filipinas, eran aproximadamente 5.000. Del resto de Europa, vamos, de Europa y del mundo, pues serían aproximadamente unos 12.000 o 13.000. Lo que pasa es que después, cuando son readmitidos, los jesuitas que vienen a España, de esos 5.000 expulsados, son aproximadamente 125 al cabo de 48 años de expulsión. Luego hay dos preguntas de dos personas distintas sobre los efectos que tuvo la supresión. Por ejemplo, si tuvo efectos en el cierre de colegios, cierre de noviciados. Y se pregunta también esta persona si los jesuitas sacerdotes cómo ejercieron su sacerdocio durante la supresión. Bien, aquí hay varias cosas, que es qué pasa con, por ejemplo, la enseñanza en los colegios. Bueno, pues afortunadamente los escolapios entonces empezaron a fundar colegios, vienen a ser una especie de sucesores de los jesuitas. Y más adelante, cuando hay expulsiones en el siglo XIX, ya empiezan a fundarse los institutos de segunda enseñanza. De modo que, desde el punto de vista de la educación, pues poco a poco, pues de todas maneras, el efecto es mucho peor en América Latina. En América Latina, pero también con alguna excepción. Por ejemplo, las famosas reducciones del Paraguay. Se ha pensado mucho que la expulsión de los jesuitas supuso la ruina de las reducciones del Paraguay, pero los guaraníes estaban muy bien enseñados y continuaron sin jesuitas. La ruina de las reducciones del Paraguay y de norte de Argentina, etcétera, vinieron más bien más tarde, hacia 1810, 1815, con esas luchas partidistas en tiempo de la dictadura del doctor Francia, y entonces acabaron con las reducciones del Paraguay. Es decir, son luchas posteriores a la expulsión de los jesuitas de España y, por supuesto, de la extinción. Sí, de hecho se insiste si se ha evaluado suficientemente las consecuencias de la supresión en España
en el ámbito cultural y docente, si podría hablarse de un empobrecimiento intelectual en la sociedad por el hecho de la supresión. Pues yo creo que sí. De todas maneras, tiene sus ventajas también la expulsión, y es que los jesuitas, por ejemplo, expulsos en Italia, tienen un momento de florecimiento pues en los estudios, por ejemplo, filológicos, filosóficos, teológicos, etcétera. No tienen otra cosa que hacer que escribir, y sin embargo disponen incluso de buenas bibliotecas. Eso está estudiado por un gran historiador, Miguel Bagliori, en un libro que se ha hecho muy famoso, que es La cultura de los jesuitas expulsos españoles, americanos y filipinos. Y ahí está en la biblioteca de esta casa, la he consultado bastantes veces, y ahí aparece, pues digamos, esa cosa de rechazo. Y otra cosa que quedaba pendiente, a ver si los sacerdotes jesuitas ejercían como sacerdotes. Naturalmente que sí, tenían que estar sujetos directamente al obispo, no tenían que ni superiores ni nada. Y en fin, el obispo depende de sitios, que había obispos benévolos que les daban trabajo, y otros pues que se negaban. En fin, pues más o menos así andaban, y vivían pues de la pensión que le continuaba dando el gobierno español y de los estipendios de la misa. Se ha hablado de las consecuencias de la supresión en el Paraguay, de la reducción del Paraguay, pero la pregunta que se formula es anterior. ¿Qué papel jugó la actuación de los jesuitas en América Latina y sobre todo en las reducciones del Paraguay como causa de la extinción de los jesuitas? Bueno, en concreto es una cosa muy original. Creo que ha habido una conferencia también sobre esto, precisamente del padre Manuel Revuelta, pero es uno de los elementos que contribuyen a vituperar a los jesuitas. Por ejemplo, el Tratado de Límites. Si recuerdan ustedes la película La Misa, de los portugueses quieren apoderarse de lo que ahora llamamos el Uruguay. Ellos lo llamaban la banda oriental, la banda oriental del río y estuario de la Plata, y entonces pues hacen un tratado de límites. Bueno, queda para España esta banda oriental, y sin embargo para Portugal queda pues un trozo de territorio del actual Paraguay y del norte de Argentina. Entonces hay una oposición por parte de los guaraníes, en parte también favorecida por los mismos jesuitas. Tenéis que defenderos, etcétera. Bueno, entonces esto es una rebeldía contra España y Portugal. En la película La Misión pues ocurre como en las películas del oeste, que hay buenos y malos. Qué buenos son los guaraníes, qué buenos son los padres jesuitas, y qué malo es el gobierno de España y el gobierno de Portugal, incluso la Santa Sede, con aquel cardenal que va de visita y que al final derrama unas lágrimas diciendo ¿qué hemos hecho? Bueno, pues entonces, sobre todo por el Campomanes, en su dictamen fiscal que provoca la expulsión de los jesuitas de España, de la cual no hemos hablado más que citarla, entonces habla de la rebeldía de los jesuitas en Paraguay, cómo quieren crear un imperio al margen de la dominación española en América del Sur, y cómo incluso han elegido a un emperador con el nombre, que es un guaraní, con el nombre de Nicolás I. Es una patraña, naturalmente, pero en fin, esto hizo su efecto. Es decir, que sobre todo, digamos, el punto flaco para atacar a los jesuitas en América fueron las reducciones del Paraguay. Muy bien, no tengo ninguna pregunta escrita más. Tenemos todavía 5 o 10 minutos. Si alguien quiere formular una pregunta verbalmente, hoy podemos hacerlo. Sí. ¿Qué pasó con los padres jesuitas vestidos de mandarinos? En Pekín. En Pekín. Y eran gente muy importante allí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Vuelven? ¿Se quedan allí? No. La pregunta es, digo por si no han oído, ¿qué pasó con los padres jesuitas vestidos de mandarines en Pekín?
Esa es la pregunta que le formula aquí el señor cónsul de Bélgica. Pues vamos a ver cronológicamente, a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII hasta 1610, en que murió, hay un pionero de la evangelización de China, que es el padre Matteo Ricci. Este individuo, antes de entrar en China, aprende perfectamente el chino, se hace pasar por mandarín, que viene del occidente, y lo primero que hace, pues es decir, yo hablo chino como vosotros, estoy vestido como vosotros, y además pues traigo una serie de en fin, de elementos, de ciencias y de técnicas sobre todo, que van a favorecer mucho a China. La cuestión de la relojería, la cuestión de la astronomía, medicina, construcción de mapas. Los mapas que hicieron de China fueron completamente válidos hasta que se hizo en fin, los mapas actuales de China con una medición geodésica. Pero entonces atraen muchísimo este mandarín que ha venido de Occidente, él dice que es de Occidente, y entonces le preguntan cuál es su filosofía, cuál es su manera de pensar, qué mensaje espiritual trae. Y entonces es la puerta para empezar con la evangelización de China. Y poco a poco es atraído al palacio imperial. Pero después de este Matteo Ricci vienen otros individuos, el padre Verbiest, el padre, sobre todo alemanes, belgas también, por supuesto, Verbiest, belga, por supuesto. Y entonces, pues también contribuyen también a la admiración, en primer lugar, de estos emperadores de China, primero de la dinastía Ming, después de los manchúes, y en fin, pues tienen un éxito enorme. Más aún, sobre todo, cuando los jesuitas les enseñan a fabricar cañones. De modo que, ¿qué más querían los emperadores? Saber que si venían las hordas del centro de Asia, les barrían a todos a cañonazos. Bien, a la hora de evangelizar tenían una serie de dificultades. Hemos dicho la de dar incienso a los antepasados, la de dar incienso a Confucio, que para los chinos no es un dios, para los chinos es un filósofo, es un moralista. Y entonces pues resulta que después de los jesuitas vinieron miembros de otras órdenes, sobre todo dominicos y agustinos, y estos fueron los que acusaron a los jesuitas de que enseñaban una doctrina que estaba muy teñida de paganismo. Entonces hubo varios visitadores por parte de la Santa Sede, Tournon, etcétera, que dieron un informe negativo de la manera de predicar a los jesuitas. Y entonces los jesuitas obedecieron a la orden del Papa, y entonces dijeron, bueno, vamos a continuar de la misma manera, pues con seminaristas que aprendan el latín, etcétera, y pues como si fueran pues al estilo de la Europa occidental. Y entonces al emperador le pareció fatal. Entonces los expulsó de China antes de la expulsión de los jesuitas, primera mitad del siglo XVIII. Y ya pues no se volvió a hablar de los jesuitas hasta muy entrado ya el siglo XIX, con unas misiones pues muy tradicionales. Yo he conocido a jesuitas misioneros que, me estoy acordando ahora de uno de Orduña que murió hace pocos años, el padre Ruiz Olabuénaga, que decía, cuando me destinaron a China en 1938, me hicieron jurar que no seguiría los ritos chinos tal como lo habían preconizado el padre Ricci y compañía, sino que me sujetara en todo a lo que determinara la Santa Sede. Y tuvo que venir el Concilio Vaticano II, en concreto el decreto sobre las misiones número 29, que dice que hay que respetar la cultura y los puntos de vista de los catequizados, que hay que respetar la filosofía, que no hay que imponerles el latín y la filosofía escolástica de Occidente, y que hay que explicarles los misterios de la fe
conforme a su mentalidad. Bueno, es que el próximo día lo tiene que hablar aquí el profesor Lecrivain, que está dando ya la conferencia aquí el amigo Isidoro Pinedo, porque Lecrivain va a hablar precisamente sobre las misiones jesuitas en China y su entorno durante los siglos XVI al XVIII. Y ahora me llegan dos tarjetas. Una, ¿cree que el jesuita se convierte en un estereotipo en la literatura costumbrista del siglo XIX, Galdós y compañía? Bueno, pues sí, efectivamente, pues para Galdós lo fundamental no era el jesuita, sino el fraile. Ahí estaba el enemigo. Y el modelo era el joven ingeniero. Bueno, yo me fijaría mucho más en dos autores, hablando de la novelística, que son Blasco Ibáñez en La araña negra, es un panfleto espantoso, ilegible, y del que él mismo abominó. Dijo, ¿qué cosa he hecho? Es una de las peores obras de Blasco Ibáñez, vamos, con las buenas que tiene, ¿no? Y segundo, el famoso AMDG de Ad Maiorem Dei Gloriam, el lema, a la mayor gloria de Dios, lema de los jesuitas, de Ramón Pérez de Ayala, y que termina con aquella frase que está muy citada por tanta gente. ¿Cree usted que hay que suprimir a los jesuitas en todo el mundo? Y contesta el otro, de raíz. Bueno, pues tuvo mucho éxito, pero vamos, es una obra pues muy de principios del siglo XX, y que efectivamente hace reír a todos, no solamente a los jesuitas de cómo los pinta, sino a cualquier persona que tenga un conocimiento de cómo somos los jesuitas. Más se han metido los jesuitas, digamos, con ensayos, con diatribas ya en prosa, vamos, por supuesto, y que no son novelísticas, no son argumentales, como por ejemplo un ex jesuita, dos ex jesuitas, Miguel Mir, mallorquín, que escribía además maravillosamente, finales del siglo XIX, principios del XX, y Julio Cejador Frauca, aragonés, que también se mete contra los jesuitas, aunque al final se arrepiente. Eso es, diríamos, lo que más ha abundado en cuanto a literatura ya en una época contemporánea contra los jesuitas. La última pregunta. ¿Qué papel desarrollaron los jesuitas en la fundación o desarrollo de la universidad en Rusia en la época de Catalina II? Bueno, pues fundamentalmente es que acababan de suceder, estamos en el año 73, cuando se publica el breve de supresión, y en el año anterior, 1772, tiene lugar el primer reparto de Polonia. De modo que una parte de la Polonia católica está absorbida por el protestante luterano, bueno, le importaba un bledo la confesión religiosa, Federico el Grande, Federico II el Grande de Prusia, y por Catalina II la Grande de Rusia. Que además Catalina tiene mucho interés. Dice, yo voy a hablar directamente con el Papa, y en términos jesuitas soy más católica que el catolicísimo rey Carlos III de España. Entonces les interesa que haya profesores para las tierras recién incorporadas a Rusia y también a Prusia. También interviene en el primer reparto Austria, pero como Austria es católica y acata la bula de breve de extinción, no hay problema. Pero sí lo hay, sin embargo, en Prusia y en Rusia. Es decir, que son territorios que son mayoritariamente católicos y que hace falta que haya buenos profesores. Es decir, los jesuitas son buenos profesores, que vengan aquí. No me acuerdo si fundaron alguna universidad, es que eran muy pocos, eran muy pocos los que quedaron, era una pequeña célula, e incluso pues algunos del occidente europeo fueron allí a hacer el noviciado, como por ejemplo un holandés, el padre Rotan, que después fue general de la compañía, elegido en 1829. Pero vamos, eran muy poca gente y no me consta, o por lo menos no he estudiado, o si me ha pasado, si hicieron alguna universidad. Más bien se dedicaban a ministerios pastorales y a la segunda enseñanza.
Muy bien, ya les he dicho que la próxima conferencia es de un profesor francés, Philippe Lecrivain, las misiones jesuitas en China y su entorno durante los siglos XVI y XVII, XVI al XVIII, perdón. Acaba de reeditarse un libro suyo exactamente con este título, un título muy parecido, y eso será el 4 de abril, y después de Semana Santa, el 25, viene una figura que ustedes conocerán, que es Jean Lacouture, escribió probablemente el libro moderno más extenso, más amplio, en 2 o 3 volúmenes, Les Jésuites, los jesuitas, ¿no? Que nos hablará del siglo XX, y cerraremos antes del verano con Pedro Miguel Lamet, que espero que haya terminado, y estaba terminando un libro sobre Francisco de Javier. Me escribió el otro día que está a punto de terminar. Pues a mí me está diciendo lo mismo hace tiempo. Es decir, no, la fecha de su carta o de su email era del 14 de este mes, o sea, anteayer, que no lo había terminado todavía. Entonces, este semestre, antes del verano, haremos un poco el recorrido histórico, y ya después vendrá Urbano Valero, que será la Compañía de Jesús después del Vaticano II, y entraremos en otras cuestiones de carácter incluso más doctrinal, y cerrará nuestro rector el 12 de diciembre, y bueno, pues esto será el ciclo. Muchas gracias, profesor Pineda, ha sido un placer tenerla aquí entre nosotros, en esta que es su casa, claro. Muchas gracias.